Bienvenidos amigos elementales a este nuevo segmento en donde aquí platicaremos esas grandes historias, esos grandes relatos que se han estado contando de generación en generación de los seres elementales. Si a ti te gustan esos cuentos, esas leyendas o esos mitos de los seres elementales, entonces te invito a que te quedes conmigo. Yo soy Luis Elemental y esto es La magia de los elementales. Y bueno, ahora empezaremos a contar esas historias que se han narrado a través del tiempo y nos vamos precisamente al continente europeo, donde más historias podemos encontrar de ellos que se han documentado desde tiempos atrás. Exactamente nos iremos a España, en donde haremos un pequeño viaje a través del tiempo. Viajaremos a Extremadura, al norte de Cáceres, allá por las Urdes, en el territorio de montañas donde todavía se cuentan historias que no quieren morir. Historias de cosas pequeñas, cosas oscuras, cosas que entran a tu casa cuando tú duermes. Hoy les presentaremos el caso de los duendes de Extremadura. Hoy viajaremos a las Urdes, al año de 1907, en donde hay un caso que fue documentado y que hasta la fecha de hoy todavía se logra platicar de este suceso. Exactamente viajaremos al 26 de febrero de 1907, en el pueblo de Ladrillar, allá en las Urdes, en Extremadura, donde una mañana los vecinos tienen gran alboroto. Empiezan a decir que hay algo caminando por el caserío al anochecer. Dicen que es pequeño, muy pequeño. Otros dicen que es oscuro, casi negro. Otros más dicen que tiene la cabeza demasiado grande para el cuerpo. Algunos otros dicen que viste de negro, ceñido, como un traje muy pegado. Y sobre todo, todos dicen que él no camina, que él flota. Pero también cuentan que va acompañado por dos luces redondas que se mueven con él, como si lo escoltaran. Durante 3 noches seguidas, 26, 27 y 28 de febrero, él se recorre el pueblo, gritando sonidos guturales, casi como gruñidos de animal. Los habitantes se encierran en sus casas temerosos. Nadie quiere salir. Ladrillar entra en pánico. El cura del pueblo, el párroco, Isaac Gutiérrez, llega a avisar formalmente al obispo de Coria. Tenemos un problema. Esto está registrado. Esto ya no solo es un chisme de cocina. Ahora se empieza a convertir en un asunto oficial. Una tarde, varios niños se reúnen y empiezan a jugar exactamente frente a la iglesia, como sintiéndose un poquito más seguros. Entre ellos, una niña de 9 años llamada Serafina Bejarano Rubio, que años después, en una entrevista, cuenta lo que ese día pasó, y estas son sus palabras. La criatura pasó muy abajo, flotando con las dos luces. Una de esas luces bajó casi al ras del suelo. Una niña más pequeña, de 5 años, que jugaba con nosotros, llamada María Encarnación Martín, cayó al instante, como fulminada. Y el párroco dice que vio todo. Días después, el 2 de marzo de 1907, esa niña dejó este mundo. En los apuntes parroquiales aparece este caso. Para el pueblo, eso selló la leyenda. El duende no solo asustaba, podía hacer daño. Esa misma semana, el sacerdote reunió a la gente y afirmó que había enfrentado a la criatura,
y la había expulsado. Después de esa declaración, no volvió a verse. El miedo se calmó y la historia quedó bautizada como el duende de ladrillar. Pero este caso no solo quedó aquí, ya que a finales de ese año, en el primer congreso de urbanófilos, un congreso en donde se reunían varios pueblos para platicar sobre los grandes problemas que tenían, esto ocurrió en Plasencia en el año de 1907, Ladrillar fue citado como el pueblo aterrorizado por un malévolo duende que mantenía a los vecinos encerrados desde el anochecer hasta el amanecer. Eso significa que no fue solo una leyenda de cocina, fue un caso comentado públicamente en la misma época y sobre todo que quedó documentado. Y hasta el día de hoy, en las urdes, si preguntas por el duende, muchos no te hablan de hadas bonitas o de seres pequeños con sombreros puntiagudos. Te hablan de esa cosa pequeña, oscura, flotando con dos luces que gritaba por todas las calles. Interesante historia, ¿no creen? Una historia donde nos hablan de, al parecer, un duende, pero que se podría decir que no coincide con los duendes que normalmente tenemos caracterizados o que conocemos, sino de un ser muy especial. ¿Habrá sido un duende? ¿O tal vez otra cosa estuvo acompañando a estas personas en esas fechas? Ahora vamos a otro relato, muy cerca también ahí, sobre las mismas urdes. Y también sobre todo en Extremadura, un lugar donde parece ser que hay acontecimientos de duendes más de lo que podemos creer. Así que continuemos con esta historia. Después de haber escuchado la historia pasada, tal vez podemos pensar que en estos lugares, en Extremadura, hay solo este tipo de duendes, pero por los relatos parece que Extremadura no tiene solo un duende. En otras aldeas urbanas se habla de otro ser, el duende jampón. Este no vuela por las calles, este entra a tu casa, a tu cocina, directamente a tu despensa y se come todo lo que encuentra. La gente lo describe como un enanito muy flaco, casi enfermo, ligero, pero con un hambre imposible. Se dice que puede comer hasta 7 arrobas de comida al día, que más o menos hablamos de unos 80 kilos diarios de comida. O sea, come como 8 hombres, pero él mismo no pesa ni siquiera 6 kilos. Ese dato de las arrobas viene repetido una y otra vez y se atribuye al tío Goyo, un vecino de Nuñomoral, que juraba haberlo visto comer. Esa frase se volvió casi diagnóstico médico dentro de la tradición. Tiene que comer 7 arrobas al día, o como conocemos, unos 80 kilos más o menos de comida. El jampón baja de madrugada, cuando todos duermen, sube el escaño, muerde el jabón colgado, roe patatas, chupa cebollas hasta dejarlas huecas. Por la mañana, la cocina parece como si la hubieran saqueado. Y siempre pasa algo cuando los visitan en las noches. Por ejemplo, el padre dice que una noche se quedó despierto para verlo, pero exactamente esa noche, sentado junto al fuego, empezó a sentir de ese sueño pesadísimo, de ese sueño que los ojos literal se te cierran solos. Y al quedarse profundamente dormido, cuando ya amaneció, la despensa otra vez había sido saqueada. El mensaje es muy claro.
no puedes atraparlo despierto. Para las familias urdanas, culpar al duende Jampón servía para explicar por qué desaparecía comida en esas casas donde la comida valía oro. Evitaban pleitos internos. No era el hijo robando comida de madrugada. No era la vecina con hambre. Era el duende. También servía para explicar ratas, mustélidos o animales que abrían las alacenas por la noche. Culturalmente, es una forma de ponerle la cara y nombre a la pérdida de alimentos. Pero ahora vamos a otra historia, igual allá en Extremadura. En el Valle del Jerte hay una figura que casi nadie fuera de Extremadura conoce, pero allí es famosísima, y su nombre es la Pomporrilla. La Pomporrilla es una duenda o una duendina, como en otros lugares la conocen. Eso es importante, porque no es un duende masculino, sino una entidad femenina. Extremadura es una de las pocas regiones de España donde se habla de duendas o duendinas, con nombre propio, con personalidad propia. La describen como una criatura diminutiva, fea, de piel oscura y pelo enmarañado, con una boca casi sin dientes. Se alimenta sobre todo de castañas que guarda o roba en el desván. Y hay un detalle anatómico que todo el mundo repite. Tiene uno de sus pechos atrofiados, muy caídos. Ese rasgo físico tan grotesco es parte de su identidad en la leyenda. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esta duendina hace mucho ruido en la noche, te cambia cosas de sitio, te desordena la cocina por completo, te despierta con golpes en la madera del piso de arriba, es decir, explica los ruidos de una casa vieja y el desorden que nadie de la familia quiere admitir que hizo. Así que en la mañana, cuando despertaban y la casa estaba completamente desordenada y con las cosas todas tiradas, se lo asemejaban todo a esta duenda. Pero ahora vamos a las Urdes, en donde aparece otra figura muy cercana, el Zungulutero, otro duende bajito muy oscuro como el carbón, con cabeza rara y pies grandes que se meten en las casas por la noche. Arma jaleo y, según dicen los viejos, que causa molestias físicas cuando duerme. Dicen que se sube a tu cama, que te cuenta las costillas, que te sopla al oído y que por eso amaneces con dolor de cuerpo o con retorcijones en el estómago. Esa es la parte clínica de la leyenda. En vez de decir, tengo distensión abdominal por lo que cené, la abuela decía, anoche vino el duende y te estuvo fastidiando. Igual que la Pomporrilla, esa es la explicación de los ruidos, el Zungulutero de la explicación de por qué amaneces adolorido. Para la cultura popular urdana, el dolor nocturno tiene autor. Con todo esto nos damos cuenta de una cosa. En Extremadura, la palabra duende no es solo una figura mágica, es casi un diagnóstico. El duende ladrillar explica el pánico colectivo. Hay algo afuera que puede dañarnos. Esto está fechado con día, mes y año. Sobre todo, hay nombres de testigos, nombre del cura, incluso el nombre de la niña que dejó este mundo, María Encarnación Martín, con fecha del 2 de marzo de 1907. Se habló del caso en el propio 1907 en un congreso regional y es memoria histórica. El duende Jampón explica la pérdida de comida. En una zona pobre, culpar al duende protegía la paz dentro de la casa. La Pomporrilla explica esos ruidos nocturnos y el desorden doméstico,
Le pones nombre al ruido del desván. El Zungulutero explica síntomas físicos al despertar, como el dolor abdominal, el cuerpo cortado. Es medicina popular mitológica. Así que cuando alguien en Extremadura dice hay duendes, no siempre está hablando de hadas con gorrito. A veces está hablando de hambre, de culpa, de dolor físico o de reputación. Los duendes son la forma en que la comunidad le da cara a todo eso. Entonces, con todo esto, ¿son reales los duendes de Extremadura? El archivo oficial dice: no hay pruebas científicas, no hay cuerpos y no hay foto clara. Pero hay otra cosa. Hay un registro del miedo en Ladrillar de 1907. Nombres, fechas, un sepelio. Hay abuelas en las Urdes que aún hablan del duende Jampón como si fuera un vecino incómodo. Hay gente del Jerte que todavía nombra a la Pomporrilla como si viviera en el desván. Y con todos estos datos, pues creo que cada uno podemos sacar nuestra conclusión en la cual podemos determinar si eran duendes o no. Pero estas historias quedaron registradas y aún se cuentan en esas zonas. Así que si tú conoces a alguien de Extremadura o tú vives ahí, si eres de las Urdes, de la Vera, del Jerte, y tú también has escuchado pasos pequeños en la cocina cuando nadie más estaba despierto, puede que estés ante un duende. Y bueno, si tú crees que allá en Europa es donde se cuentan todos estos casos especiales, pues déjame decirte que aquí, en la Ciudad de México, también hay un caso que resonó mucho y que está documentado. ¿Quieres escucharlo? Así que te invito a que te traslades conmigo a la Ciudad de México, al año de 1620, donde las calles estaban empedradas, donde las casas tenían sus puertas grandes para que las carrozas pudieran entrar a los patios. Una ciudad donde se vigilaban más las palabras que las sombras, porque las sombras se van, pero las palabras pueden invocar cosas. En una casa de la ciudad, varias mujeres conversaban por la noche con un ser diminuto al que llamaban Diego, y fue tan conocido el caso que llegó a oídos de la Inquisición. La orden final fue inquietante: no se hable más ni se le preste atención al duende llamado Diego. Hoy escucharás este caso y la otra historia de unos duendes que tiraban piedras en la calle de Arquillo. Pero en esta ocasión vamos a poder escuchar también esa pequeña voz con la cual venía de ese duende llamado Diego y el expediente que intentó callarlo. La casa de la viuda Pérez no era más rica, pero estaba bien puesta. Un brasero, sillas, cocina en la alacena de madera. Allí vivía la viuda, una mestiza llamada Francisca de León, y una mujer indígena a la que, como siempre, culparían de traer a un ser. De noche, cuando la casa ya debía estar en silencio, se oía esto. Y luego una voz. Señora, ¿está despierta? Tengo frío. Tráigame un poco de agua. Y no haga la penitencia que le puso el padre. Es muy larga. Usted ya no está para arrodillarse tanto. La viuda le respondía como si fuera de la casa.
Diego, ya es tarde. Toma la taza pequeña y no digas eso del padre, que es pecado. 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 Todo lo llaman pecado, señora. ¿Y los mozos que entran a verla, eso no es pecado? Ahí está el problema. El duende no solo pedía comida, opinaba de la moral. Y en 1620, en la Ciudad de México, eso era territorio de la iglesia. Un hombre, Pedro de Alanés, se asustó al ver esto. De hecho, él, al verlo, él mismo va a la Inquisición y dice: en esa casa hablan con un duende, lo nombran Diego, le guardan asiento y él habla del infierno. En la Ciudad de México, mes de septiembre de 1620, Antonio Prieto de Villegas, comisario del Santo Oficio, fue informado por Pedro de Alanés que en la estancia de la familia de Lorenzo Pérez se tenía trato y conversación con un ente diminutivo al que llaman Diego, el cual entra y sale de la casa, habla con las mujeres y refiere cosas de pecado y del infierno. Se les amonesta a dichas mujeres que no le den crédito, ni le reserven cosa alguna, ni le nombren, ni le den lugar en la casa, por ser todo ello ocasionado a una superstición. Mandase por tanto que no se le hable más ni se le preste atención al duende llamado Diego. Esto está dado y firmado. La orden no expulsa al duende, la orden expulsa la palabra, prohíbe que se le nombre. La noche siguiente, el duende vuelve, porque los duendes no reconocen autoridad eclesiástica. Señora Francisca, ¿dónde está mi silla? ¿Por qué apagaron el brasero tan pronto? Nadie contesta. La viuda baja la cabeza. La mestiza finge dormir. La indígena se santigua en secreto. El duende se acerca más y empieza a susurrar. ¿Les dije del infierno? ¿No quieren saber más? Yo sé lo que hace el mozo de las mulas. Yo sé quién vino cuando no estaba el padre. ¿Por qué no me hablan? La orden del Santo Oficio funciona para las mujeres, pero no para él. Y ahora la casa vive el terror más sutil, tener al ser dentro sin poder dirigirle la palabra, escuchar sus pasos mínimos ofendidos por el pasillo, arrastrándose quizás al borde de un sombrerete diminuto y no poder contestar. El duende, poco a poco, se empezó a dejar de escuchar. A veces de repente lograban escuchar pequeños ruidos o pequeños pasos en la casa, pero ya no su voz, porque nadie le contestaba. Ese silencio impuesto hizo famosa la casa donde la Inquisición prohibió hablar con un duende. En el centro de la ciudad, en la calle del Arquillo o de Mequeteros, había otra clase de molestia. Una casa quedó vacía por pleitos de herencia, y cuando una casa se queda sin misa, sin rezos y sin dueños, otras cosas la ocupan. En esos tiempos habían unas personas que andaban en las noches acompañados con un pequeño farol. A estas personas se les llamaban los serenos. Y se les llamaban serenos porque normalmente pasaban en las noches diciendo la hora y mencionando que todo estaba tranquilo y sereno. Por ejemplo, iban caminando y si eran las 11 de la noche, se paraban en una esquina y gritaban:
Son las 11 de la noche y todo está sereno. Y así iban caminando en las noches de la Ciudad de México, dando la hora y diciendo que todo estaba tranquilo y sereno. Entonces, esta persona del sereno, al pasar por esa casa, notó algo, que alguien le estaba tirando piedras desde adentro. Pero no eran piedras normales, sino que más bien estas piedras eran pequeñas, como del tamaño de una mano muy chiquita, un poquito como las de un bebé. El sereno, al notar que le estaban aventando las piedras, llama a la policía. Ellos abren las grandes puertas que acompañaban a esta casa. Entran y ven un patio con fuente, un corredor con grandes arcadas, pero no había nadie. En el patio, en el suelo, había montoncitos de grava, como si alguien los fuera juntando para jugar o para tener munición. En la ciudad se sabía, las ánimas o espíritus no tiran cosas. El que tira, el que se burla, el que ahuyenta, es un duende. Otro día de ese año de 1680, un arriero pasa tarde. La calle está casi vacía. Solo el farol de aceite hace un círculo pobre de luz. Del patio oscuro de la casa de litigio sale una piedrita. El arriero se detiene. Siente que lo miran desde abajo, desde el pavimento mismo. De la casa sale una pequeña voz que le dice: Peri, no pases tan cerca. Esta casa tiene dueño. El arriero, asustado, responde: está bien, no tires, ahí te dejo algo. Y le deja una pequeña bolsa cerca de la puerta. A la mañana siguiente, lo que dejó el arriero ya no estaba. El barrio aprendió el código. Se manifiestan de noche, no hieren de verdad, se calman si les dejas algo y prefieren las casas donde no se reza. Pero lo inquietante es que también aquí hay una especie de ofensa. Cuando la casa se queda sin ofrendas, empiezan a aventar las piedras, como si los duendes reclamaran atención, igual que Diego en la casa de la viuda. Son dos lugares distintos, un mismo siglo, un mismo miedo, no tanto a lo que el duende es, sino a lo que lo humanizamos, a que le guardemos taza, a que le dejemos silla baja, a que le consultemos asuntos de moral. Por eso la Inquisición dijo esta frase tan rara: no se le hable más ni se le presta atención al duende llamado Diego, no porque dudaran de que entrara, sino porque temían que a él se le obedeciera, porque los duendes en la Ciudad de México virreinal no obedecen decretos. Ellos siguen entrando, siguen golpeando madera, siguen tirando piedras, siguen preguntando en voz fina: ¿Por qué ya no me hablan? Yo sí los oigo. Yo siempre estoy aquí. el silencio también puede ser una condena. Y los duendes sufrieron en ese tiempo esa condena. La condena de no hablarles y sobre todo de olvidarlos. ¿Qué les parecieron estos relatos, amigos? Si les gustaron, por favor denle like, comenten y compartan. Todo esto es muy importante para nosotros porque nos permiten, con todo esto, llevarles más contenido, más historias y sobre todo más videos en donde estaremos platicando más acerca de estos seres elementales. Para algunos tal vez sean cuentos de miedo o de terror. Para otros, al escucharlos, tal vez dejen de ser como que de terror y tratar de comprender a estos seres que de una u otra forma tratan de comunicarse con nosotros. Y sobre todo que nos damos cuenta que a pesar de todo,
ellos siguen caminando al lado de nosotros, esperando que tal vez les hagamos caso, que tal vez los escuchemos, que tal vez les demos esas ofrendas para que estén tranquilos al lado de nosotros. Y tal vez, y solo tal vez, puedan ayudarnos. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia de los Elementales.